Muchas gracias, Gustavo y Héctor, por el lugar también para hablar con ustedes sobre algunas ideas. Me parece fundamental este tipo de sitios donde uno no solamente ha pensado las cosas solo o con los libros, pues nunca solo realmente, pero poniéndolas a prueba en discusión en un espacio más amplio. Con eso es con lo que quiero comenzar. Lo que propongo acá es, lo propongo. Siento que nuestro trabajo y sobre todo considerando no solamente la crisis generalizada planetaria, sino también de las humanidades en general, de las preguntas de qué puede o para qué las humanidades, nuestro quehacer en las humanidades debe tender más y más a lo propositivo a decir yo y desde ese yo que propone, pero que no se pone por encima de los otros, plantear ciertas estrategias o ciertas formas de afrontar la crisis. Sobre eso, de una u otra manera, es el texto que voy a presentar. Es decir, se puede decir que en últimas mi propuesta es una que apunta a nuestro oficio propiamente, a una política afectiva y retórica de no solo qué tratar en las humanidades, sino de cómo presentarlo, cómo divulgarlo, cómo hablar de él, cómo posicionarse y también qué sentir ante lo que estamos viviendo. Además, considerando el contexto de guerra en el que nos encontramos, la pregunta se vuelve aún más urgente. Proponer es un acto de humildad opuesto a la imposición dogmática. Proponer es decir, yo propongo que, sin reclamar una autoridad absoluta sobre lo que se propone. Trataré de mostrar también cómo ese proponer humilde conlleva a lo que está implícito también en mi idea del humor. Lo que presentaré está en últimas no solamente atado a ese yo que propone, sino también a ideas en estado embrional y para cuyo desarrollo necesitaré obviamente sus críticas y preguntas después. Esto es más o menos como el cronograma de lo que voy a hablar, pero igual los títulos volverán. Comienzo con la primera, que es la idea de una comedia de la supervivencia. Mi propuesta tiene una meta concreta: pensar, considerando la crisis generalizada sobre la Tierra, la crisis en la que nos encontramos y con ella la ontológica, la epistémica y la humanística, una estética para afrontar el problema existencial, y esa estética implica asimismo una retórica y una ética que comprometan también nuestro quehacer en las humanidades. Afrontar la crisis medioambiental significa no solamente encontrar políticas públicas que reorganicen nuestra relación humana con lo no humano, sino pensar y formular las maneras en las que como seres humanos nos imaginamos en la Tierra, es decir, poner en el lente de la crítica los imaginarios que creamos y que se han articulado durante la historia para entendernos y sentirnos como especie y lo que la excede. De esta manera, formar o bosquejar una estética medioambiental para el siglo XXI no significa simplemente superar el antropocentrismo cultural, sino modificar por medio de la crítica nuestra cultura humanística. Una estética medioambiental debe ser entonces una que no trata de desligarse de las limitadas perspectivas de nuestra especie, sino que trata más bien de reconfigurar un humanismo como punto de partida del entendimiento del ser humano y de lo no humano. Los imaginarios, como terrenos de la política y la ética, nos brindan un campo crucial para la acción política, por lo omnipresente de ellos en la cultura, en los medios, en las artes, en lo que se llama cultura en general, al modificar los modos en los que nos pensamos en la Tierra y en convivencia con ella. Eso es lo que a grandes rasgos se propuso en un comienzo en los Estados Unidos, la subdisciplina de los estudios literarios y culturales llamada ecocriticism o ecocrítica, y que aquí trato de seguir ese impulso que desde ese entonces se planteó también como una respuesta desde las humanidades que tenía que responder a una urgencia que se estaba planteando desde las ciencias naturales. Y es una estética que se ve ligada a una respuesta ética ante lo que está ocurriendo. El problema de la posibilidad de imaginarnos un mundo en el que la convivencia con el resto de los seres vivos tenga futuro, que no es propiamente en la situación en la que estamos, esa es la tarea política y científica de los estudios literarios o bien de la ecocrítica en este momento.
Pensar una nueva estética del ser humano implica una ecología humana, una ecología interna, mental o bien discursiva, del saber del ser humano para una reconfiguración con miras a una readaptación de la especie humana en la zona crítica terrestre. Esto tiene que ver algo un poco como con va mucho de la mano con esta idea de Félix Guattari en las tres psicologías, de que se implica también de cierta forma una ecología mental y también algo que tiene que ver, como yo diría, una ecología afectiva también. Cómo nos aproximamos o cómo afrontamos un problema que ciertamente se ha mostrado también mediáticamente, pero en las artes como un problema. El problema de estar afrontados ante la certeza de nuestra extinción como especie. Entonces, una pregunta relevante es cómo afrontar afectiva y emocionalmente un mundo que se está viniendo abajo. ¿Reaccionamos catastrófica o más bien humorísticamente o cómo afrontar las retóricas del miedo con una distinta que apunte más a lo constructivo y restaurativo? Para esto no solamente se trata de tratar los temas pertinentes, sino también, como lo veía Alexander von Humboldt con su proyecto divulgativo de Cosmos, de la forma de transmitir el conocimiento, es decir, de la retórica y de su estética. Es interesante el aumento de investigaciones que van en esta dirección. Por ejemplo, un libro reciente trata de entender estéticamente la perspectiva catastrófica en la cultura popular, dándole énfasis a esta pregunta sobre la difícil pregunta de cómo nos debemos sentir frente al cambio climático. Es Sad Planets, de dos filósofos de la New School for Social Research en Nueva York, que publicaron el año pasado, donde tratan temas como la ansiedad climática y una cantidad como de un despliegue de distintas posiciones en los medios y también en las artes para afrontar y en la cultura general para afrontar pues esta crisis en la que estamos viviendo. Em, Una imagen más adecuada del ser humano en el sentido espinosista surge, a mi parecer, de una tradición específica que encontramos tanto en Occidente como en el resto de las culturas, coincidencialmente, y que siempre se ha considerado jerárquicamente muy por debajo de la tradición contraria. Me refiero a la tradición cómica y humorística que tradicionalmente ha recibido, por razones que se dejan intuir y sobre las que podríamos hablar después, menor atención en importancia canónica que la tradición trágica. De esta manera, presentaré y propondré un concepto personal del humor, ojo, y no necesariamente de la comedia, y sobre esas diferencias ya hablaré, para pensar en una ética y poética de la humildad que nos sirva para abordar lo patente que han devenido nuestras limitaciones como especie sobre la Tierra. La intuición de pensar la historia de la cultura en referencia al problema medioambiental, recapitulando la oposición canónica entre tragedia y comedia, se desprende de un texto bastante olvidado en la nueva literatura ecocrítica, pero que vino a tener un gran impacto como para ser catalogado por algunos como fundacional de la subdisciplina de la ecocrítica en los Estados Unidos. Se trata de un libro que surge justamente en el momento del auge de lo que en ese, bueno, sí, se iba a llamar Literary Ecology. Es este libro de Joseph M. Meeker, que se llama The Comedy of Survival, Literary Ecology and the Play Ethic, en la que el autor propone una diferencia entre el modo trágico y el modo cómico en la estética e historia literaria. Según Meeker, todo contenido de obra artística se deja presentar en modo cómico, comic mode, o en modo trágico, tragic mode, siendo el primero, o sea, el cómico, uno que está más cerca del entendimiento del ser humano como limitado, condicionado por sus limitaciones materiales, tratando de, como dice, muddling through en el ambiente para sobrevivir. El personaje paradigmático de Meeker es en este sentido el pícaro, el personaje que, al contrario del héroe, que parece poder superar y sobrepasar los límites terrestres y materiales, tiene que escabullirse, adaptarse, camuflarse para sobrevivir. La imagen del pícaro nos devuelve entonces una imagen del ser humano que está, según Meeker, más cerca de su condición como terrestre, como sobreviviente. Y allí a lo que se refiere con Comedy of Survival, comedia de la supervivencia.
La imagen del humano como uno que está ligado a trascendentalidades inmateriales como el honor y los fines más allá de la vida, piénsense en Hamlet o en bien en Orestes y su deber moral para con sus padres asesinados, viene a ser contrastada con la imagen más realista, materialista del ser humano como ser viviente, que en su narración no muestra una imagen pesada y catastrófica del ser humano, sino una del terrestre que tropieza y se contradice en su negación de la realidad. Además, el personaje cómico se adapta, muta, es dinámico. Más allá del bien y el mal, significa, más acá del bien y el mal, diría yo, significa entonces entender la vida del humano como pícaro, tratando de sacar provecho y tropezando constantemente con sus límites, adaptándose o no, precisamente. El ejemplo más grande de esto que llama Meeker es la gran ironía del ser humano, tratando con la técnica, ya que es esta idea en que tratando con la técnica de superar las limitaciones para la supervivencia, se ve ahora el ser humano en la altura de su industrialización y de su proyecto de modernización, con la certeza de haber puesto en jaque su existencia. Es esa ironía, precisamente. Y de la promesa del fracaso y del progreso se genera precisamente todo lo contrario y es precisamente una figura que se ha matado a sí misma o se está matando. Y ahí está también todas estas figuras de lo quijotesco que tienen que ver como con unos ideales inmateriales que en el momento de la confrontación con la realidad se muestran como artificiales y chistosos. Em, Entenderse como pequeño, es decir, como humilde parte de la tierra, en vez de pretender heroicamente como Elon Musk, poder huir de este paraíso a Marte, donde solo hay arena y pues tal vez no hay vida precisamente, es parte de una práctica, o sea, sentirse pequeño, en contrario a Elon Musk, obviamente, de la humildad que se puede encontrar en muchos textos artísticos de la historia cultural y artística y que tienen que ver con poéticas de un yo que tiene la capacidad de burlarse de sí mismo y que no creen la primordialidad de un yo heroico que pueda sobrepasar límites materiales y con ellos los del ser humano en general. Pero esta premisa tiene implicaciones epistemológicas, como les mostraré en el siguiente ejemplo. Lo trágico, lo pesado y por ende también lo trascendente, o como Petman y Tucker dicen en Sad Planets, heavy and gloomy pasaje del humano melancólico sobre la Tierra, permea todo el entendimiento humanista de nosotros mismos. Nos entendemos como culmen de la evolución, está también en la idea de primates, también en las primeras teorías taxonómicas, que ahí se entendía obviamente esa familia de animales como la más grande o la más y obviamente el ser humano como el primero, muy arriba de la cadena sagrada de los seres, o bien como hijos de Dios, como el centro del mundo, como dignos propietarios de lo de afuera por mandato divino. Y hoy en día esto no se ha revaluado a grandes escalas. Vale la pena ver solamente los discursos de los mal llamados libertarianos para darse cuenta de que este imaginario del ser humano en el centro y alrededor solo recursos infinitos que explotar es una imagen no solo recurrente, sino muy popular y efectiva. Milei, en última, se entiende como un héroe, que nosotros vemos aún más cómico por la incongruencia con su realidad material como simple ser humano. Las implicaciones de estas premisas trágicas del ser humano, que lo enmarcan como a un héroe que salvará a los otros y a la tierra, no solamente se dejan dilucidar en la historia de las artes y la literatura, se trata de imaginarios que calan en todas las esferas del ser humano, como en la política y sobre todo en la ciencia. Hay un episodio que demuestra la profundidad discursiva de este problema del imaginario trágico del ser humano y me refiero en este sentido al recorrido académico de Lynn Margulis, que describe en su libro Symbiotic Planet, A New Look at Evolution, al poner en relieve, de relieve los problemas que como mujer científica tuvo que confrontar en su carrera en la biología norteamericana. Margulis trata de vincular autobiográficamente en su libro los dos campos y conceptos de investigación a los que le dedicó su vida, la simbiogénesis, el entendimiento de que la evolución de la célula parte de una simbiosis originaria entre bacterias, marcando el inicio de la vida compleja animal en la convivencia simbiótica entre monocelulares, específicamente bacterias, y Gaia, la idea que el planeta Tierra y sobre todo la zona crítica es una especie de megaorganismo bioquímico que por medio de su cibernética tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo al ser compuesto por una hipercompleja relación química que desplaza la pregunta sobre la crisis medioambiental de estar solamente en las manos de los seres humanos.
Para resumir a grandes rasgos, esas como dos ideas principales en la investigación de esta bióloga. Al describir el desarrollo académico de su hipótesis de la evolución simbiótica, Margulis señala algo que me recuerda a la obra de teatro de Bertolt Brecht Galilei y la lucha del quehacer crítico científico contra los discursos implícitos de la humanidad o del humanismo, en los que la investigación aparece como una verdad incómoda. El hecho de que Margulis reconozca las bacterias como origen no solo de todos los organismos complejos y multicelulares, sino que, en últimas, del ser humano, ocasionó un escándalo en la cultura humanística de la biología al verse esta obligada a reconocer a estos seres vivos como enfermedad, que los entendía como enfermedad, como infecciosos y como poco dignos, el origen de tan alta especie como la humana. Las razones del escándalo no eran entonces de carácter científico, sino precisamente, y eso lo digo, estético. Es la dimensión que traía el hecho de pensarse como viniendo de la bacteria, algo que causaba realmente mucho malestar en ese entonces. Por medio de la investigación de Margulis, las bacterias no solo devinieron origen, sino también condición para la existencia humana. Para el momento de la primera formulación de esta hipótesis por Ivan Waldin en los años 20 del siglo pasado, aclara Margulis, cito, ¿será que yo puse? Ah, no. Bacteria were agents of disease, not originators of evolutionary novelty, lo que se pensaba, resume Margulis. Y después dice, bacteria, seen only as causes of disease, were then and are now nearly always branded as enemy agents. Note how they are waiting to be conquered by the weapons of modern medicine. It is ridiculous, of course, to describe them primarily in military adversarial terms. Most bacteria are no more harmful than air, nor can they, like air, ever be removed from our bodies and our environment. Esa imagen que pone al humano horizontalmente al lado, o bien como consecuencia en un desarrollo filogenético evolutivo de la pequeñez de la bacteria, es un procedimiento que en las artes se puede entender como cómico, ya que pragmatiza la idea del ser humano, un procedimiento cómico celebrado por Simon Critchley en su libro sobre el humor, y que revela o devela realidades que entran en incongruencia con las creencias antropocéntricas y heroicas del ser humano. Y allí también la potencia crítica y disruptiva de lo cómico. De la misma manera que era difícil pensar que la Tierra no era el centro del universo y cuya idea causaba estética y políticamente escozor en la iglesia del tiempo de Galilei, a finales del siglo XX la idea de que los humanos venimos y dependemos de las bacterias era, y tal vez sigue siendo, una verdad muy incómoda de reconocer. La miniaturización de la imagen humana en Margulis, que se desprende de sus argumentos científicos, tiene dimensiones estéticas que llevan a un entendimiento ecológico y simbiótico del ser humano con los otros seres. Una especie de perspectivización del ser humano desde sus vínculos vitales con lo pequeño, que revalúa la jerarquía antropocéntrica de la vida, como la microperspectiva química de Lovelock, con su tesis de Gaia, lleva también a una imagen más humilde del ser humano. En Gotas Amargas, y este es como el salto que doy un poquito como para decir, en Gotas Amargas, el poemario más olvidado del poeta bogotano José Asunción Silva, olvidado precisamente por su calidad cómica, contiene un par de poemas que expresan de cierta manera, en el contexto del desencanto y la crisis de finales del siglo XIX, la perspectivización del ser humano como pequeño, vulnerable y limitado. Una imagen estética humilde de la humanidad, como se puede ver en el poema Zoospermos, en el que el yo lírico narra la siguiente situación. Zoospermos. El conocido sabio Cornelius von Kenrinegen, que disfrutó en Hamburgo de una clientela enorme y que dejó un infolio de 1500 páginas sobre hígado y riñones, abandonado luego por todos sus amigos, murió en Leipzig, maniático, desprestigiado y pobre, debido a sus estudios de los últimos años sobre espermatozoides. Frente de un microscopio que le costó un sentido, obra maestra y única de un óptico de Londres, la vista recogida, temblándole las manos, ansioso, fijo, inmóvil, reconcentrado y torvo como un fantasma pálido, a media voz decía, oh, mira cómo corren y bullen y se mueven y luchan y se agitan los espermatozoides. Mira, si no estuviera perdido para siempre, si huyendo por caminos que todos no conocen, hubiera al fin logrado, tras múltiples esfuerzos, el convertirse en hombre, corriéndole los años hubiera sido un beata y tras de 1000 angustias y gestas y pasiones se hubiera suicidado con un Smith & Wesson, ese espermatozoide.
Aquel de más arriba, que vibra a 2 milímetros del beata suprimido, del vidrio junto al borde, hubiera sido un héroe de nuestras grandes guerras. Alguna estatua en bronce hubiera recordado cual vencedor intrépido y conductor insigne de tropas y cañones y general en jefe de todos los ejércitos a ese espermatozoide. Aquel hubiera sido la Gretchen de algún Fausto, ese de más arriba, un heredero noble, dueño a los 21 de algún millón de talers y un título de conde, aquel un usurero, el otro el pequeñísimo, algún poeta lírico y el otro aquel enorme, un profesor científico que hubiera escrito un libro sobre espermatozoides. Afortunadamente, perdidos para siempre, os agitáis ahora, oh puntos que sois hombres, entre los vidrios gruesos, traslúcidos y diáfanos del microscopio enorme. Afortunadamente, zoospermos en la tierra. No creceréis poblándola de dichas y de horrores. Dentro de 10 minutos todos estaréis muertos. Hola, espermatozoides. Así, el ilustre sabio Cornelius von Kenrinegen, que disfrutó en Hamburgo de una clientela enorme y que dejó un infolio de 1500 páginas sobre hígado y riñones, murió en Leipzig maniático, desprestigiado y pobre debido a sus estudios de los últimos años sobre espermatozoides. El desprestigio que sufre el ficticio científico alemán tiene que ver con algo que revela, como en el caso de Margulis, que existe algo así como una política de la atención en las ciencias naturales. Esto muy de la mano de lo que Vinciane Desprez describe en su libro Vivir como un pájaro y en otros libros. Las ciencias naturales están más permeadas y condicionadas de imaginarios políticos, también como Latour, Stengers, Barat y todos tratan en sus textos, y que pueden llevarnos a la imagen cómica, no del científico espermatozoides, sino de una humanidad que prefiere no ver la realidad, es decir, ciega en su negacionismo, porque revela una imagen que entiende como indigna de ella misma. Una imagen que pone de relieve más la vulnerabilidad y las limitaciones, la pequeñez humana, que aquella de su monumentabilidad trágica. Aquí en el poema, el prestigio se desprende de reconocer una verdad evidente del origen de todos los humanos en un elemento, el espermatozoide, que perturba cómicamente la imagen antropocéntrica por medio de lo obsceno de su connotación sexual, como también por su indigna vulnerabilidad. La autoridad seria de la ciencia viene a aligerarse, al anclarse al humano como limitado, también en su ceguera epistémica y negacionismo, su observación como situada. El autorreconocimiento del científico en su objeto de estudio que hace que su yo devenga pequeño, humilde, poniendo en crisis la frontera infranqueable entre sujeto y objeto de la observación científica. Oh, puntos que sois hombres, es el clamor que lanza el científico como consecuencia crítica de su observación hacia la humanidad, él también incluido como un punto. Ahora voy a hablar sobre lo que entiendo por humildad. La palabra humildad es definida por la Real Academia Española de tres maneras y no quisiera aquí hacer una apología pues de la Real Academia Española que tiene ciertos problemas glotopolíticos obviamente, pero que me parece interesante que trata de concentrar de cierta forma las acepciones de los significados que se le da a esta palabra y define en primera instancia la humildad como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este sentimiento. Se concentran para mí en esta definición varios elementos que encuentro cruciales para formular lo que quiero decir con una poética de la humildad. Se trata de una virtud, que es un concepto un poco difícil, lleno de una idea de moral, pero que entenderemos aquí como algo, una acción o una predisposición que invita a una admiración y que tiene una cierta efectividad y que se deriva de un conocimiento o bien reconocimiento de una realidad que es precisamente la de la limitación y que implica no solamente un sentimiento, que yo entendería como el humor, sino que este se presenta como modelo de acción. Conocimiento, sentimiento y acción como las tres dimensiones de esta palabra. Conocimiento de las limitaciones, sentimiento de ser limitado y acción concorde a esta limitación. Las otras acepciones que enumera la RAE tienen que ver con esta primera, pero apuntan a otros aspectos que realza también dimensiones que quiero señalar, como la bajeza de nacimiento de cualquier especie, en el que se apunta un aspecto material y biológico que implica una bajeza, es decir, una reevaluación y o inversión de la autoridad humana, porque partimos del hecho de que la humildad
aquí se está hablando como de un atributo humano. Y la última, que dice sumisión y rendimiento, que es justamente ese sentimiento de renuncia a un yo todopoderoso para asumir una consciente limitación que lo sobrepasa, es decir, que lo lleva a un rendimiento. Son tres elementos importantes a señalar en la palabra humildad y que pueden apuntar a una predisposición ética de la humildad: conocimiento de las limitaciones, el sentimiento de bajeza y la sumisión. Esta ética implica una estética y con ello una poética del yo, como mostraré, y que tiene que ver con mucho con lo que de pronto un poco polémicamente Fernando Vallejo ha tratado de hacer con su obra. Ahora bien, para eso voy con mi ejemplo después. Si se me permite pensar un poquito filológicamente más o todavía más, em, la cuestión de la humildad, se puede ver que la humildad parte de humilitas humilitatis, que tiene que ver con humus, que viene del humus, que significa tierra. Si conectamos la definición lexicográfica, es decir, lo que está ahí con la raíz etimológica, vemos que de cierta forma la palabra humildad concentra ciertos elementos, que es lo que estoy tratando de resaltar: conocimiento y sentimiento de una limitación que lleva a un actuar sometido a la tierra misma. Por otro lado, la palabra humor, que parte de la teoría de los humores o bien líquidos del ser humano, desde la antigüedad hasta bien entrada la modernidad, nos da en relación con la humildad un cuadro conceptual en conjunto, entre humildad y humor, entre lo terrestre y lo líquido, entre la tierra y el agua, entre la gravedad material y la fluidez y dinamismo ecológico de los líquidos. Estos dos aspectos humanos profundamente estéticos van de la mano. El sujeto que goza de humor es humilde porque puede reírse de sí mismo, porque tiene la predisposición de la ligereza para sentirse sometido a lo que lo excede y lo constituye, y tiene la facultad de desmentirse, contradecirse, mutar y adaptarse. Esa es la calidad de los líquidos, su mutabilidad y adaptabilidad, la permeación para la que necesita la Tierra, y otro aspecto que está muy cercano a la colectividad de la risa: su extensión, su abarcabilidad. Vale la pena señalar que este llamado a la humildad ya ha aparecido antes, y fue justamente el zoólogo, psicólogo y etólogo vienés Konrad Lorenz el que se refirió en este libro, que ha sido bastante polémico y también comentado por Vincent Depré en Vivir como un pájaro, y que me llevó a revisar este libro. Y en el libro hay un capítulo, el libro se llama Das sogenannte Böse, es decir, la así llamada maldad, no sé cómo está traducido oficialmente al español, sobre la historia natural de la agresividad, y es del 1983, donde él trata de todo lo que investigó del comportamiento de los animales, aplicarlo de cierta forma a lo que sería como una ecología o también como una teoría comportamental de los seres humanos, con todos los problemas que eso conlleva. Pero ahí habla en un capítulo eh, que se llama el Predigt der Humilitas, Sermón de la Humildad, sobre ciertos problemas en el hombre, visto como desde la perspectiva de un biólogo, que son exactamente los que lleva la característica de la maldad o de lo malvado humano. Y eso es lo que dice Lorenz, que son tres razones discursivas y en la ciencia, pero también en todo, o sea, son demasiado generales y estéticas también, para no reconocerse a sí mismo, para impedir su autorreconocimiento como animal, como especie, como todo eso, para, diría yo, reconocer su humildad, y es decir, ser parte de una extensión mayor, ¿no? Y primero es la risa y la repulsión que le dan los primates, que lo imposibilitan a verlos como sus ancestros. Segundo, el negarse afectivamente a aceptar la sumisión del ser humano a las leyes naturales. Y tercero, una herencia de la filosofía idealista que divide el mundo de afuera de uno de adentro ideal. Y Lorenz dice, todos estos errores se derivan del hecho de que no se ha tomado precisamente al ser humano como objeto de estudio de las ciencias naturales. Y un error de la política es eso: no entender el comportamiento del animal humano. Si podemos entender el hígado, es porque lo hemos querido entender en su animal mecanicidad, mientras que el ser humano como social, es decir, como comportamental, tiende a ignorarse porque pone en entredicho su orgullo. El desligarlo de una cuestión natural le da excepcionalidad y privilegio de verse por encima y fuera de la realidad en la que vive.
Y dice, la humanidad defiende su autoestima con todos sus medios y es verdaderamente pertinente el predicar la humildad y el intentar dinamitar en el aire y en serio los impedimentos arrogantes para el autorreconocimiento. Entonces aquí sí hay una idea que encuentro también, aparece en Margulis y aparecen en otras partes donde se está hablando, curiosamente, sobre una cierta moral de la humildad. Se está hablando de algo que se podía entender como, una virtud y esta como algo que precisamente se, se plantea entre líneas también con el problema o con el miedo, y esa es la pregunta al final que voy a poner, de cómo podemos afrontar o por qué afrontar una moral o por qué moralizar de cierta forma. Eh, Conrad, Conrad Lorenz dice que el conocimiento de las limitaciones naturales de los seres humanos no afecta la libertad, que eso es lo que precisamente hace que se impida el autorreconocimiento, sino más bien puede influenciarnos o mostrarnos el camino a pensar qué desear, precisamente. No la libertad de desear, sino precisamente qué se puede desear. No la libertad como los libertarianos entienden como algo sin fronteras y nada de eso, sino la libertad como entendiendo lo que puede etológicamente el ser humano. Ahora, el problema de la sorna. Hay una distinción que planteo como premisa en mis aproximaciones a las estéticas cómicas para poder definir mejor un problema que se presenta al momento de abordar el humor, la risa y la comedia. Algo que en alemán se llama das Lachen der Täter, o bien en español la risa del victimario, que antes que referirse a la risa se refiere más bien a la razón de ella, es decir, por qué se ríe, ¿no? Es en el contexto en el que un victimario se ríe de la miseria de su víctima. Cosas que aparece, por ejemplo, mucho en elaboraciones de la Shoah y de los campos de concentración y todo esto, donde si bien aparece la risa, yo diría, ahí no hay humor. El problema sería el siguiente: ¿cómo entender una poética del humor cuando este último, el humor, parece aparecer en ciertas escenas y contenidos que no tienen que ver con una imagen humilde del ser humano? ¿Cómo entender la levedad de una risa que surge, como la sorna, así lo llamo yo para diferenciarlo, del placer por el dolor de los otros seres humanos y no humanos? Y para eso marco una distinción entre risa, humor y comedia que hay que diferenciarlas claramente. La risa se debe entender como un fenómeno fisiológico que no necesariamente se desprende de la comedia ni del humor. Nos reímos cuando estamos nerviosos, nos reímos cuando estamos demasiado relajados y nos reímos por distintas razones. La comedia, por otro lado, es algo que es una calidad de un producto de un proceso artístico de creación que se puede decir que es cómico. Es decir, hace parte de una estética de producción, es decir, de cómo un objeto fue hecho. Un objeto es cómico, se hizo algo y ese algo es cómico. Por otro lado, el humor es un estado distinto, es un estado de relajación, es un estado más que por eso se analiza mucho también en la psicología, que en mi definición del humor implica a sí mismo, por esa misma relajación, aplicar lo que nos produce humor a uno mismo. Es decir, el yo entra siempre necesariamente en el evento humorístico. Eso posibilita de cierta forma el diferenciar con la sorna o con la risa cruel, que es un problema estético y un problema en la teoría sobre el humor y la risa que es bastante complicado. Eh, Para otra cosa importante es que hay tres teorías del humor clásicas, digamos, o tres grandes teorías en las cuales se ordenan otras pequeñas teorías que combinan muchos de los preceptos que están ahí. Está el primero, que es el que defendería que la risa del victimario sí de cierta forma es humor, es la de la superioridad, que entiende que el humor, partiendo de ciertos pasajes de Thomas Hobbes, surge del sentimiento de superioridad ante el objeto burlado. Esto equipararía para mí el humor con la sorna. Esta es una de las teorías que más han sido criticadas realmente porque nos damos cuenta que no necesariamente siempre o realmente cuando vemos el efecto de la comedia o el humor se presenta este tipo de diferencia en poder uno encima del otro, digamos. La teoría del alivio, que es bastante psicologizante, que entiende el humor como algo alivioso y que también, de hecho, viene
desde Aristóteles y uno se puede imaginar también el entendimiento griego de por qué la comedia venía también después de la tragedia, ¿no? En una especie como de, de salida alegre del teatro. Y la teoría de la incongruencia, que es la más, digamos, como fructífera de esta, y es que entiende que el humor surge al detectar una incongruencia que refuta una expectativa de un evento y en el cual esa incongruencia se muestra también como algo cotidiano. Por ejemplo, la expectativa de cuando un payaso está corriendo o está jalando algo y de pronto el correcaminos sigue caminando y después cae en un abismo. La expectativa era que él estaba pensando que podía seguir caminando, pero la pragmática lo refuta y en ese momento, en ese tipo como de torpeza entre mecanismo que se espera algo y lo que realmente ocurre, produce el humor. Em, Hay que entender otro fenómeno importante acá en el humor, es que para mí obviamente la incongruencia juega un papel muy importante porque yo entiendo el humor precisamente como en el momento en el que encontramos una incongruencia que aplica directamente al yo y cuando me estoy riendo incluyéndome yo en eso. Y es algo que de cierta forma Henri Bergson, uno de los grandes teóricos o que ha escrito obra clásica sobre la teoría de la comedia del humor, llama como el humor tiene una cuestión social, algo que tiende a una cierta generalidad o algo que tiende a un cierto grupo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Molière o un ejemplo que utiliza Joseph Meeker, que no Joseph Meeker, de hecho Bergson, que muestra mucho esta generalidad o esta sociabilidad a la que apunta lo cómico, es el hecho, por ejemplo, en que en Molière o generalmente en las comedias, los sujetos cómicos son generales, es el médico, el tartufo, el mentiroso, el ese, mientras que en las tragedias es Orestes, Hamlet, son nombres propios. Hay una cierta individualidad, algo que realmente sobrepasa o hace que haya una excepcionalidad en la tragedia que en el caso de la comedia apunta más a algo donde se puede uno recoger, como en el payaso. El payaso utiliza un vocabulario estético que es bien amplio y remite a un cierto grupo colectivo. Lo que me refería con Bergson es esta cita donde habla de le rire doit avoir une significación social, em, pero que em, eh, em, tiene que ver en esto, de pronto ya pueden ver de cierta forma la presencia de esta incongruencia y la identificación con esta puede remitir a algo como, yo soy solamente ese humano que tropieza y yo hago parte de esa humanidad, una perspectivización crítica de la pequeñez del hombre. Ahora quiero hablar sobre un ejemplo. Creo que comenzamos, sí, todavía tengo como 15 minutos. Sí. Bueno, la generalidad humana que se expresa en el personaje cómico adquiere contornos precisamente al explicitar su limitación terrestre. Y esa limitación es de la que surge su subjetividad, de la que se cristaliza su yo. Es ese yo particular y común que en lo picaresco se forja a través del hambre, la precarización, la difícil movilidad social en el Renacimiento, etcétera, que apunta, por más de que es ese yo que está ahí, apunta a una generalidad y a una situación común, ¿no? Sin embargo, las retóricas del yo también pueden ser tanto impositivas, heroicas, como también cómicas. Se trata de modos, como Joseph Meeker aclara. Ahora bien, sabemos que muchas veces la humildad tiene aspecto de arrogancia y al revés. La humildad de Sócrates, por ejemplo, puede leerse muchas veces como arrogancia. Dice que solo sabe que nada sabe, pero al final parece mostrar que sabe absolutamente todo mejor que los otros. Se puede leer así, digamos. Aquí entre filósofos puede ser una cosa de pronto un poco más complicada, pero o sea, Sócrates como figura trágica, digamos, tiene mucho que ver además esta relación con Jesucristo, ¿no? Porque es un personaje, bueno, Aristófanes es un buen ejemplo, sobre todo también por lo social que implica en ese sentido la, pues el contenido de sus comedias.
Pero mi propuesta es clara, o sea, mi propuesta es no existe la humildad sin humor ni viceversa, no existe un verdadero humor sin humildad, como he definido los conceptos anteriormente. Y es por eso que detrás de algunas arrogancias se esconde también la humildad. Esa es la que yo he leído en el tal vez más, eh, el que ha sido más declarado, sobre todo en Colombia, como el más arrogante de todos los escritores colombianos, Fernando Vallejo. Ahora bien, la humildad de Fernando Vallejo se da precisamente en el resquebrajamiento de su arrogancia performática por medio del humor, es decir, en la ironización de su yo arrogante. Al lado de aseveraciones como soy el último gramático de Colombia, se encuentran también en sus obras aquellas en las que se llama a sí mismo mentiroso, olvidadizo, habla mierda, y una y otra vez profunda y dolorosamente humano. En todo su trabajo, en todo mi trabajo analizando la obra de Vallejo, que ya son varios años, hay una dimensión estética que me parece la más esencial e indispensable para poder leer su obra, y es precisamente la del humor. Y tal vez no haya en la literatura latinoamericana un autor en el que el humor juegue un papel tan importante, digo yo, como en esta poética. Al lado de la escondida humildad, que además curiosamente en el evento que tuve hace poco con él, dijo que sí, 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 yo soy un humilde rabioso, que bueno, está una dimensión del pensamiento vallejiano que salta a la vista en casi toda su obra, desde Los Días Azules, su primera novela, hasta La Conjura contra Porky, su último libro, y Son los Animales. El yo vallejiano es en sí es en sí un performance, es decir, una poética del yo en la que el humano viene a presentarse como diminuto, ínfimo e insignificante, pero también contradictorio, logrado y dañino en el desenvolvimiento de su personaje que no se excluye en ningún momento de la humanidad de la que hace parte y la que al mismo tiempo critica y de la que se burla. La voz de Vallejo es superficialmente la de un Elon Musk, es decir, forma que pretende poder hasta pasar por encima de los tabúes culturales del trauma de la Segunda Guerra y de la Shoah, pero que muestra cómo esa voz trompista todopoderosa no es más que la de un fantoche. La crítica mordaz de Vallejo se puede entender como humor, en mi definición, porque en última instancia la imprecación constante contra el ser humano es hacia él mismo. El yo vallejiano en muchos libros ya está muerto o a punto de morirse. Se refiere a sí mismo como un fugaz fantasma en la volatilidad y la vulnerabilidad de un yo cuya supervivencia está garantizada solo por la existencia de los otros, sobre todo sus perras, pero también, también su abuela en la pentalogía autobiográfica. Fernando, el narrador constante de Vallejo, es contrario a sus ínfulas de guerra de héroe misántropo. Es el niño llorón, un punto pequeño que se llama humano. Entre las muchas posiciones reiteradas de la obra de Vallejo hay un ejemplo que quisiera resaltar: el odio a la narración en tercera persona singular, es decir, a la novela escrita en tercera persona, que se trata del odio más explícito en toda su obra, al lado del que profesa contra Dios, contra Boitila o Juan Pablo II, o a todos los presidentes de Colombia. Se trata de un odio que apunta precisamente contra la arrogancia humana que piensa que es posible articular un mundo desde una perspectiva, la falsa y arrogante posición de un yo heroico que asume una posición falsamente neutra, que lo observa todo desde arriba, es decir, desde una perspectiva divina. Dice, por ejemplo, en El Fuego Secreto: no pertenezco yo al gremio de los sabelotodos soberbios que entran y salen por las mentes ajenas como Pedro por su casa, como cura por su iglesia, husmeando hasta los rincones más oscuros, olisqueando, olfateando, y para acabar nos escupen un monólogo interior. ¿Cómo puede un señor de dos manos y dos pies o cuatro patas saber lo que piensan 5 o 10 o 20 personas, así las llame personajes? A ver, dígame usted, ¿o es que acaso se siente el desdichado Dios Padre nuestro Señor? Se siente sí porque el lector, desprevenido y crédulo, se deja llevar como burro vendado jalado de la testuz, al diablo con el gobierno y con la novela. Este odio a la tercera persona va a repetirse en muchísimos textos y en muchas entrevistas, y entiendo este énfasis porque tiene suma importancia en su poética del yo y en su ética zoopoética, a nivel político, estético y sobre todo poético. Hay un acto de sinceridad y de humildad al decir yo y solamente hablar desde ese yo, una poética que viene a cristalizarse desde sus primeros libros, incluso antes de Los Días Azules, en Logoy y en Barbajacope el Mensajero.
Y es que Vallejo, al forjar su yo, sí pretende postular lo que le parece a él una posición adecuada, un buen gusto, una posición específica, una política. Me parece interesante que por más de que Vallejo haya llevado proyectos investigativos de grande alcance, como su libro sobre biología, la tautología darwinista y otros ensayos sobre biología, o su libro sobre teología e historia de la ciencia, La puta de Babilonia, o su libro sobre física, Las bolas de Cavendish, no han dejado de ser leídos en el registro de la literatura y no precisamente de la ciencia e investigación, por más de que se trate de verdaderas tesis intelectuales. La razón la veo sencillamente en la incomodidad que plantea ese yo, que en la Academia Alemana plantea además muchísimos más problemas, que en su acto de humildad y sinceridad se permite proponer, desprotricar, criticar desde una posición material y situada. En cuanto a la perspectivización del ser humano como animal, que justamente lleva a momentos de humor, como en la siguiente cita, esta no lo excluye a él de ser parte de esa maldita especie humana, como la llama, como se refiere de muchas maneras misantrópicas en su obra, como en la siguiente cita de Entre Fantasmas. Así como hay un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema inmune, en el organismo humano hay también un sistema iracundo que va acumulando día a día, hora a hora, minuto a minuto, rabias, hasta que se cruza un umbral y ocurre el asesinato. El hombre, por toda la superficie de la tierra, lleva dentro, contenida, una bestia asesina. Es justamente él el rabioso y precisamente la cita muestra una contradicción performática, la rabia y el odio que en Memorias de un hijo de puta llevará al personaje a cometer masacre tras masacre, es justamente parte de la comedia, pero también de la poética del yo vallejiano que expresa precisamente el humano en su voz. Vallejo y su alter ego narrador Fernando no se ponen por encima de los demás, se entienden como parte de la humanidad que expresa ese odio, esa rabia. Aquí no juzga a los asesinos, se muestra como parte de ellos. Y muestra también una incongruencia moral frente a eso, claramente. Hay que recordar que además Entre Fantasmas es parte de su autobiografía autoficcional en la que narra que ha matado a por lo menos 3 personas durante su vida. Confiesa o dice, pero el yo vallejiano es el de un pícaro que se adapta y muta para sobrevivir como cualquier otro terrestre. Sus compañeras son las perras, Bruja en su obra temprana y Brusca en su obra tardía. Su obra está escrita desde la animalidad humana y solo y para los perros, con la vergüenza chistosa de un humano que se pone por debajo del resto del planeta al mostrar la ridiculez de su arrogancia. Y ya llego al final y a hablar del pelele, que el pelele de cierta forma, o sea, la, el cuadro que puse en el anuncio de esta conferencia de Francisco de Goya, se puede analizar de otras formas. Tal vez solamente voy a plantear aquí un problema, que es el problema en que si se pudieron dar cuenta, estoy haciendo algo que tengo la impresión, no sé si en la filosofía de pronto es más común, pero en los estudios culturales puede ser un poco más complicado, en los estudios literarios también, que es decir, proponer. Quiero proponer entender el humor como esto y es como este espacio, tratar de proponer realmente una conciencia de la representación humana y de la autorrepresentación humana. Y eso tiene que ver con algo que ahorita en mi tratar con estéticas de finiseculares, como yo la llamo, entre 1880 hasta 1920, aparece mucho en estas estéticas decadentes y todo la idea del buen gusto, de la escuela de la estética, de una cierta proposición moralizante que tiene sus problemas, ya con la herencia del postestructuralismo y con todos los problemas que realmente se han podido señalar acerca de lo que significa proponer una moral que siempre excluye ciertas cosas, siempre reduce de cierta forma la complejidad de las cosas en un contexto de guerra, donde yo me pondría del lado de Stengers y Latour, que dicen estamos en una guerra y es una guerra también discursiva, siento que hay que proponer algo y hay que proponer reglas del juego y en las artes y en la estética. Por eso digo, hay algo de lúdico en esto y es interesante que Miker hable también sobre el juego, sobre el proponer juego, pero también proponer vidas, cómo hacerse una vida, ¿no? Éticamente preguntarse cómo sería una vida más adecuada. En este cuadro de Goya se trata de un juego popular que se hacía en ese entonces para las despedidas de soltera, o en los carnavales.
hay una cierta sublevación humorística, obviamente, de coger este muñeco que simboliza al hombre, con el que se van a casar o algo así, e invierte de cierta forma el poder sobre los cuerpos del hombre en esta cosa, y lo están tirando hacia arriba. Cuando me preguntó Tavo que escogiera una imagen para eso, llegué, no sé por qué, a esto y me imaginaba a este hombre como este sujeto también desposeído de cierta potencia subjetiva, invirtiendo además los papeles jerárquicos y al mismo tiempo subiendo y cayendo inevitablemente una y otra vez tropezando con la tierra. Em, sí, eso es más o menos todo. Muchas gracias por venir y escuchar. Muchas gracias, Cami. Maravillosa conferencia, creo que estarán de acuerdo. Les doy palabra a preguntas, vamos a tener este diálogo. Mientras van pensando, ya yo tengo una. ¿Okay? Ahí, frente a al placer del victimario en su Sí. sorna, la sorna es un placer por el ejercicio de crueldad que produce en la víctima. Él se ríe, tú dices, no es un humor. Está bien, de acuerdo con eso. Eh, Recuerdo que Primo Levi tenía una expresión que digamos que para referirse a través de otro sentimiento que no es necesario humorístico, que no es humorístico, pero mi pregunta es, este sentimiento del que voy a hablar, mi pregunta es si tiene algo que ver en cierta relación, no directamente, con el problema del humor como lo has presentado, y es la vergüenza. Ajá. Entonces, Primo Levi dice, ¿cierto? Ellos, frente a esa sorna, ¿listo? Después de la guerra, hay una vergüenza de ser hombre por lo que pasó en Auschwitz. La inhumanidad del hombre producida en Auschwitz le produce vergüenza a Primo Levi, la vergüenza de ser hombre. ¿Listo? Digamos, pero suena muy, no puede uno hacer, no, punto hasta ahí. No, no voy a hacer una teoría al respecto de eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué? La vergüenza tiene algo. La vergüenza tiene algo que es que quizás no, quizás no, sin el quizás, deliberadamente, no intencionalmente, muestro algo que no quiero mostrar. ¿Listo? Entonces eso me produce vergüenza. Sé que Héctor, que trabaja un poco lo de la fenomenología de vergüenza, nos puede ayudar ahí, pero eh, yo repito un poquito a Gamben, digamos acá, y es, la vergüenza es un salir de sí que uno no desearía salir de sí. Como que tiene que retenerlo, pero ya es muy tarde. Tiene que retener aquello que se ha desnudado, que ha salido de sí, pero ya no puede. ¿Me entendieron? No sigue vergüenza de eso. No es oso, es vergüenza. ¿Ok? Es como no, la palabra oso en Bogotá hizo el oso. Bueno, el oso se parece más bueno, nada, no tengo que hacer una teoría haciendo una pregunta. ¿Okay? Michel Serres se burlaba cuando decía Michel Serres, cuando trabajaba en Francia y daba una conferencia, eh, los franceses hacían preguntas, pero primero tenían que decir todo lo inteligente que eran para hacer la pregunta. ¿Ok? Cuando voy a Estados Unidos, la gente hace las preguntas y ya. Bueno, perdón, no voy a hacer el francés ahora. Perdón por los No, franceses. no, no. Es Michel Serres, así que lo Ah, puedo citar. ¿Ok? Entonces no voy a hacer otra teoría haciendo una pregunta. Solamente quiero preguntarte si esta vergüenza tiene algo que ver con el humor como lo has presentado. Allá habrá algo de
¿En qué momento la vergüenza se vuelve humor? Ajá. ¿En qué momento? Porque hay algo también de pequeñez ahí, ¿cierto? Hay algo de Sí. desprecio en de infravaloración en el humor de sí mismo. Tú Sí. has mostrado que para el humor del que estás hablando, ¿cierto? Eh, de esta humildad de la que estás hablando, este humor es humor de la pequeñez, de lo Ujú, ínfimo de esto y la posibilidad de poderse reír de sí mismo. ujú. ¿Qué camino hay? Camino, tránsito de la vergüenza al humor de la humildad. Esa es mi pregunta. Gracias, Tao. No, de hecho, tiene que ver con algo que Giovanna me mandó la otra vez y que no he revisado muy bien de Plumwood, los ojos del cocodrilo, y que tiene que ver también, que aparece ahí un poquito verse con los ojos desde afuera, o sea, de una perspectiva exterior, que en Helmut Plesner, el antropólogo alemán, ¿era alemán, austriaco? Bueno, lo que sea. Habla también, hay algo así como un concepto de exteriorización o de perspectiva desde afuera. Yo siento que, y a eso hablaba de lo de la vergüenza, o sea, el poder perspectivizarse a sí mismo desde afuera tiene que ver algo con un procedimiento de salirse de sí mismo, de estar, de darle vergüenza. Ahora, lo pequeño y la vergüenza es una pregunta interesante, de hecho, es un afecto además bastante complicado, el de la vergüenza. Además, ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la razón de la vergüenza también, ¿no? En el caso de Primo Levi, la deshumanización de la Shoah, em, claramente es una vergüenza distinta a la vergüenza de salir desnudo a la calle, o, ¿no? Em, no sé si lo digo así, hay algo en un movimiento de la exterioridad que me parece curioso, que lo hablabas así como describiste que era la vergüenza, que me parece que se puede pensar de cierta forma en eso, como verse por fuera o verse desde afuera o adquirir como una mirada extraña hacia uno mismo, que era lo que en el pasaje que me mandó Giovanna, curiosamente habla de humor, hablando de esa perspectiva del cocodrilo, aunque corrígeme si me equivoco ahí repitiendo esas palabras. La vergüenza de ser humano en la perspectiva del otro, radicalmente, ¿no? Imaginarse tiene una cierta liberación de sí mismo y la liberación de esa vergüenza que puede ser humano, ¿no? No, gracias a ti. Dos. Bueno, Camilo, nos complace mucho ver este profesor aquí sentando cátedra desde la estética. Mi inquietud va es que quizá hay un colombiano, y estamos hablando de una época histórica que es José María Vargas Vila. Ujú. Creo que fue una antesala muy valiosa de lo que plantea Fernando Vallejo. Sí. En la filosofía, por lo menos en la filosofía nacional, se puede ver esa apertura a la sátira, a la ironía para destituir los discursos del poder. Quizá mirando una estética en el sentido que lo plantea Camilo, digámoslo, se abre un camino activo frente a un discurso hegemónico que parece muy serio, muy sólido, pero que en el fondo lo que contiene son debilidades del poder. Ujú. Entonces vale mucho el ejercicio, nos inspira un poco en el sentido en que a través de la literatura colombiana, yo hago referencia a esta, se pueden encontrar maneras de ver diferentemente los ejercicios de poder. Quizá uno lo encuentra el discurso político en la comedia, en la de ver. Entonces yo celebro mucho que desde la estética de la humildad a la vez y de lo humorístico, de los una, leer los ejercicios del poder, es decir, se vuelve en un discurso algo político desde la una analogía de la simplicidad, desde el discurso. Sí. Gracias, muchas gracias. Y Vargas Vila es un gran nombre, sobre todo para la época que me concierne a mí en lo que estoy escribiendo. Esto que presenté acá era como, yo dije, aprovecho que voy.
donde les filósofes para plantear más bien la parte como más teórica de lo que estoy trabajando, pero trabajo realmente es con textos. Y Vargas Vila, de cierta forma, es un gran ejemplo para, como Fernando González también, dos grandes ejemplos de dos escritores claramente humorísticos que muestra también como la radicalidad de las estéticas cómicas y la incomodidad que han instaurado discursivamente y también ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se diría? Como el subestimar también la crítica mordaz que puede llevar este tipo de estéticas, precisamente porque se entienden muy populares. Ese es otro aspecto también de lo cómico, se entiende como no serio, popular. En cambio es súper serio Hamlet. Matando a su familia. Pues esas son como se ve un poquito como se le ponen los valores. Y Vargas Vila, de cierta forma, obviamente con muchas cosas problemáticas también pues en lo que está implícito en la obra de él. De todas maneras, en una obra como Flor de Fango, señalando realmente un ultraje a la mujer que pocos autores de esa época realmente desde una perspectiva masculina podían llevar a realmente a mostrar la violencia sistémica contra la mujer en la Colombia de fin secular. Em, Era muy importante y no se estaba leyendo precisamente, tanto como otros textos heroicos de hombres en el centro. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias. De verdad, eh, no me había dado la oportunidad de reflexionar como una salida y una propuesta y una alternativa a la crisis ecológica que nosotros mismos hemos generado como especie humana, este tema de la humildad y del humor, y es una propuesta estética y afectiva muy valiosa. Entonces, bueno, primero, Gracias. gracias. Era más opinar un poco sobre el tema de la vergüenza y un comentario simple, y era, sin que necesariamente sean la vergüenza y la humildad excluyentes la una con la otra. Ahorita que estabas planteando el problema, Gustavo, lo que me puse a pensar fue, siento yo que la vergüenza la siente es ese yo egocéntrico, prepotente, porque justamente la vergüenza es esa emoción de no querer reconocer eso que salió de ti más natural y más, Mm. sí, porque te crees no tan natural, humano, idealmente. Y la pregunta en ese caso, pues, para seguir quizás un poco el debate, es posible que esa persona que tiene humor y que es humilde, incluso uno podría decir que para uno pararse a hacer humor debe ser un sinvergüenza, ser de vergüenza un poco, ¿no? Para tener esa valentía Total, sí. de pararse, ¿no? Y no sé, creo que más bien la pregunta que establecería es hasta qué punto pueden ser excluyentes, seguro no del todo radicalmente, pero sí, quizás alguien que ha deconstruido más su ego puede permitirse más la humildad y alguien que no podría sentir más vergüenza, no sé. Muchas gracias por eso, porque creo que ahí sí yo lo diría, o sea, Gracias, Juan Diego. iría yendo cómo cuadraría con mi concepto para responderte ahora sí bien a ti, con muchas gracias, lo que acabas de decir. Que la vergüenza sí es un afecto bajo o un afecto destructivo, es un afecto, no el humor precisamente, pero parten un poquito como de la misma constatación. Solamente que la vergüenza precisamente la sentimos cuando decimos, ay, ¿yo por qué no actúo ahí? ¿Yo por qué no tenía el control de mi vida todo el tiempo? O sea, porque, o sea, es cuando el yo machito se siente herido en ese sentido. O sea, el que no pudo tener el control y no pudo hacerlo bien. O sea, yo me vieron desnudo en la calle. Yo, ¿por qué soy tan ligero? Yo, ¿por qué me expuse así mi yo? ¿No? En cambio, obviamente lo que estoy tratando en el humor es precisamente ese yo, ya como se expone, se presenta como algo colectivo en el cual uno se puede ver también en él.
y no tiene la escondida, que era lo que el retraimiento, sí, exacto. Bueno, Cami, muchas gracias. La verdad fue muy divertido Gracias. y sí fue divertido. No, es importante. Es importante. Bueno, quería hacer un comentario y hacerte una pregunta un poco más personal que teórica, ya que el compañero dijo, pues eso de la filosofía lejana de la literatura también tiene una historia. Y es pues cuando la filosofía se alejó de las letras, antes era filosofía y letras. Quizás esas fluctuaciones entre lo serio de las ciencias sociales o las ciencias del pensamiento, no la emoción, la vida, lo mundano. Y pues bueno, Cami, desde años conozco su disfrute y su encontrar en la literatura un saber y un hacer muy grande. Pues yo quería hacer un comentario porque me llamó la atención al inicio cuando hablaste sobre como las teorías de la ecología o los pensamientos contemporáneos, bueno, desde lo ruderal, desde las teorías de la naturaleza actual. La atención, se fue. Pero sí, me llama mucho la atención como me preguntaba si ese personaje ético, ecológico, que tanto, pues como que es un fantasma del finales del siglo XX que todavía está como urgente. Es curioso porque no muestra como una persona o como un colectivo con humor, ¿no? Es como la persona seria que regaña, como así se debe hacer la ecología desde el norte global, ¿no? Entonces me llama la Sí, atención sí, como sí. esa figura que es como más bien, no sé, tal vez es el pelele Sí, total. en estas Total. dicotomías, ¿no? Obviamente no quiere decir que el ecologista no es valioso dentro de la sociedad, obviamente. Y pues quería hacerte una pregunta un poco más personal pues en este contexto, en el mundo de la academia, donde cada vez pues se vale menos el humor, donde la persona lee menos humor para hacer más papers, para poder existir en este sistema capitalista del conocimiento, pues yo quisiera preguntarte cómo es esa relación entre la humildad y lo colectivo para ti. Sí. ¿Cómo se puede crear como un colectivo humilde sin caer como solo en el humorista, que es el que se para stand-up comedy quien escribe con humor, ¿no? Como de esa autor siglo XIX, XX, bueno, de la herencia egocéntrica que tenemos de la creación. Ok. Quisiera preguntarte eso, pues en tu vida práctica, ¿cómo está? Siento que hay varias preguntas. Sí, hay Gracias, varias. Silvia. A ver, pero, o sea, me interesó una que me dijiste, o sea, una importante, que era a lo que iba encaminada de cierta forma. O sea, yo planeé una ponencia. Hay un centro de investigación muy interesante en Viena que se llama el IFK, Instituto para Investigación Cultural de la Universidad de Arte de Linz, pero que tiene su sede en Viena, y hace un summer school todos los años de investigación al que yo fui en uno, y ahí estaba una profesora que es muy famosa en las, digamos, estéticas ambientales, tiene una introducción al antropoceno y todo eso, pero es una persona que es conocida por carecer de humor completamente. Y tuve un conflicto con ella porque nuestra discusión se fue en el hecho no propositivo de tú estás proponiendo esto, sino como esto es así, esto es allá. Y yo le dije, precisamente lo que yo estoy diciendo es que veo en las estéticas también y en muchas de las teorías nuevas que hay que tratan justamente la cuestión del clima y esto, que tienden a retóricas más humorísticas. Por ejemplo, le guste o no le guste, Zizek, Timothy Morton, encuentro que en muchos pasajes de Isabel Stengers hay una ironía que es chistosa, lo mismo en Vincent Depré. Hay algo así como un tender más y más al humor, y para mí el humor precisamente significa también decir yo, o sea, hay algo, y eso en la Academia Alemana es una bomba, o sea, es una bomba el que cuando a mí me dicen, no, pero ¿por qué está diciendo yo? Y digo yo.
O sea, yo no voy a dejar de decir yo porque me parece estúpido no decir yo. Si tiene que haber un diálogo porque yo me puedo equivocar y yo quiero que se me critique y yo quiero ponerme ahí. Pero cuando se pone esa tercera persona también en los discursos serios y eso, como si fuera una cosa que ella misma se hiciera ahí y que no hay una implicación ni una posición muy situada. Me parece que ahí se comienza también por una ecología también en el quehacer de las humanidades. Entonces, digo, si hace falta humor, hace falta humor. Y humor me refiero no a lo banal que podría ser esa tesis, que es como caguémonos de la risa todos, sino, bueno, también, pero sino que se pueda decir yo y se pueda decir también, no hay algo aquí como una objetividad, también poner en entredicho algo así, sino hay propuestas y se necesitan propuestas y ese es también un ímpetu político que se tiene que tomar. Gracias, Camilo. Súper interesante tu trabajo, tu investigación, la presentación. Gracias. Creo que además es como un problema sobre la mesa que me parece realmente crucial. O sea, es como estamos inmersos en una realidad que prácticamente todos concordamos en calificar de trágica. Sí. ¿Sí? El problema de la crisis ambiental, con el conjunto de otras crisis, pero la ambiental, que ya vemos el final de nuestra especie y no solamente las demás. Entonces, está esa situación trágica, pero hay que ver eso qué pasa si nos metemos, o sea, en el desarrollo de una estética ambiental que no se redujera, identificara de manera sencilla a lo trágico y donde pudieran haber otros pasillos, otros pasadizos, otras aperturas, como una mejor respuesta o reacción ante la crisis que nos podría pues dejar desarmados, ¿no? Sin ninguna capacidad de pensar, de actuar. Entiendo que ese es como el asunto, cómo responder de otra manera, no de una manera la heroica, o sea, ante una tragedia el héroe es el único que puede responder. Y aquí es decir, quizá no es el único. Entonces, el humor, pero entonces también entiendo que no se trata de hacer una identificación entre comedia y humor, porque si no ahí tendríamos como una oposición, ¿verdad?, entre tragedia y comedia, donde yo siento que muchos de los esfuerzos que se han hecho en literatura, y no tan recientemente, sino justamente en escritos que toman un camino crítico, y pienso que podemos verlo incluso en del siglo XVII enfocados en algo que podría llamarse la utopía, una dimensión de sátira y de parodia, es decir, parecen textos serios, pero todo el tiempo tenemos que hacernos la pregunta, es decir, que habría algo así como más como una combinación, lo que se dice que hoy en día ya no podemos hacer ni tragedia ni comedia, sino que estamos como abocados a hacer tragicomedia. ¿Sí? Es decir, la tragicomedia es lo que caracterizaría la contemporaneidad, ya no la tragedia ni clásica ni moderna, ni la comedia, digamos, de la sociedad del espectáculo, que es sencillamente una manera de escape o de fuga, ni tampoco entendida de manera clásica. Entonces nos quedaría como la tragicomedia, como una respuesta contemporánea. Pero yo sí me estoy preguntando seriamente si esa es, digamos, realmente una situación del presente, o si no atraviesa una serie de obras cuando se está pensando justamente en una sociedad que está en declive, en crisis, en su final. Y ahí, tanto en la República de Platón como en Utopía de Tomás Moro, como en la Nueva Atlántida de Bacon, no hay ninguno de estos libros que no esté atravesado en medio de toda esa seriedad de algo de humor. Entonces yo pienso si es una crítica mordaz política, una crítica que tiene un fondo político mordaz, no debe siempre contener un tinte de humor. Esa era como una primera como ida, y solo una segunda cortiquitica, bueno, eso porque soy feminista, entonces me fastidia José Asunción Silva que todos los espermatozoides que no nacieron pues eran tipos, no hay ni una sola mujer, o sea, es un planeta de solo hombres, y eso a mí me da como alergia. Entonces, hay otro libro que a mí me encanta mucho, que es de Len Sixu, que se llama La risa de la medusa,
y su forma de pensar, realmente una manera de sublevación completa de la literatura patriarcal es la escritura femenina, y la escritura femenina pasa justamente por esa, digamos, desactivar ese tono serio, trágico, etcétera, y la risa se vuelve clave como una reacción corporal, como una reacción liberadora, emancipadora. Entonces, pues no sé si has pensado en autoras, escritoras colombianas, y que tu panteón tenga no solo hombres allí Sí. en tu expresión. Lastimosamente, El espermatozoide fuera solo es de hombres, ¿no? El espermatozoide es una célula con mujeres. no, ahí, O sí. ahí aparece Gretchen también, habla de Gretchen, uno podría ser Gretchen, pero no, pero la crítica igual tiene su cosa. Lo de la tragicomedia, yo pienso que de cierta forma en estas estéticas, y algo también interesante, no es solamente que lo encuentro cada vez más en estos escritores que escriben con una preponderancia de tono cómico, no quiero partir de esencialismos en que o es cómico o es trágico, porque generalmente, obviamente, en muchas cosas están mezcladas, pero sí hay algo así como una tradición cómica y sí hay algo así como una tradición trágica, por más de que uno se puede reír a veces con Hamlet. O sea, eso no significa que no sea una tragedia, de cierta forma. Lo que quería decir es que, obviamente, esta gran ironía del ser humano, como lo llama Meeker, que es como a ese que pensaba que había solucionado el problema de ser presa de otras cosas o de su subsistencia, alargar la vida y todo lo demás, todo lo contrario. O sea, el mundo está mostrando que tiene algo limitado, sí parte, como es una especie como de humor que subleva un sentimiento de tristeza. O sea, obviamente ese sentimiento de relajación y de placer que puede traer de cierta forma el humor va ligado a ese otro sentimiento que está implícito ahí, pero es que también es un hipercomplejo. Lo que dicen en Sad Planet es como estamos teniendo, cómo nos comportamos con esto llamado crisis medioambiental. Es un objeto sin contornos, si es una cosa, ¿cómo nos relacionamos con él? O sea, cómo es una afectividad con un hiperobjeto, como dice Timothy Morton. O sea, tiene muchas cosas. Entonces, lo que dice Meeker es, hay modos, o sea, podemos realmente llevar de cierta forma la perspectivización hacia una cosa. Podemos aquí tirarnos o suicidarnos, porque, pues sí. O podemos realmente entender que tenemos que buscar las estrategias, y eso es lo que es este muddling through de la tradición cómica, de sobrevivir. Tenemos que sobrevivir. Más bien pongámonos esa pregunta. Y lo que hace el pícaro de cierta forma es eso, sobrevivir. Ahora, lo del en Sisu y la perspectiva feminista, sí, tengo un problema, y es que mi corpus es de, como digo, 1880-1920. Hay obviamente la segregación de las mujeres, aunque no es verdad, porque tengo varios ejemplos de los años 20. Eh, digamos que hay más material de hombres en esta época. No que yo no critique realmente eso, y que aparece realmente en mis escritos también la perspectiva de género en este caso. De hecho, sobre todo porque muchos de los textos humorísticos en Gotas Amargas, que es un poemario odiado por muchas personas, y que muchas personas dicen que es muy malo, a mí no me parece malo, es sobre el amor, precisamente, y sobre los discursos del amor. Ya, creo que eso. Gracias, Amalia. No, muchas gracias, Milo. Muy interesante. Sí, yo también había pensado precisamente en lo tragicómico y estaba pensando un poco en esta película de No mires hacia arriba, ¿no? Que es como, que me parece Sí, Don't Look Up, sí. Sí, es como, a mí me parece como una de las más poderosas críticas de lo que está pasando en Estados Unidos Total. ahora, ¿no? Y es, pues, súper cómica, digamos, pero también es una gran tragedia. Sí. Y bueno, y no sé qué opinas, porque bueno, al final sí me parece que es totalmente desesperanzadora y si no hay nada, no, nada que hacer, básicamente, em, pero yo quería mirar sobre un poco las otras dos términos que estabas hablando en referencia como al cómico versus el héroe, digámoslo así, ¿no? Sí.
Y no sé si entonces estaba reivindicando un poco como el antihéroe, que me parece que siempre el antihéroe es cómico, ¿no? O sea, Sí. si uno piensa en los antihéroes, generalmente em, siempre se burla o siempre hay una capacidad de burlarse de sí mismos y siempre nos producen risa, ¿no? Aunque reconocemos su valor también, evidentemente, pero entonces no sé si, digamos, si una figura que te interesaría, que te interesa mirar es la figura del antihéroe. El, Y sí. si uno, pero al mismo tiempo me pregunto si no hay nada del heroísmo que no podamos reivindicar. O sea Ujú. que no sé si hay ciertos tipos de heroísmo, me preguntaba, que podrían ser Esa es una buena pregunta. reivindicados, ¿no? Y lo de gracias, muchas gracias. Eso del antihéroe, no hablé de antihéroe porque me parece un concepto que remite al héroe muy claramente, o sea, en oposición al héroe. Em, yo diría que siempre, de cierta forma, siempre en esas configuraciones cómicas de esos antihéroes cómicos, son personas comunes y corrientes. Entonces, esa singularización del heroísmo al decir antihéroe puede llevar a pensar que ahí también se encuentra la singularización de algo. Lazarillo, Lazarillo de Tormes, era uno de muchos. O sea, era uno de esos que estaba escribiendo eso. Y no era que a él le pasara algo extraordinario en su vida, sino que le pasa la vida que es. Cambia trata de sobrevivir, entonces tiene que engañar a todos sus jefes porque no le dan de comer, ¿no? Entonces, pero eso es una realidad que no es como Hamlet, que es el príncipe, que le mataron a su papá, que es una biografía muy singular de un personaje, ¿no? Entonces, sigo antihéroe, de pronto sí puedo decir antihéroe, pero si se parte del hecho de que esa historia biográfica de ese personaje no es en oposición a la otra, sino que más bien tiene algo de colectividad, tiene algo de cuerpo terrestre que está buscando eso. Don Quijote es una figura muy interesante porque es una figura cómica en un héroe, pero en una persona que quiere nostálgicamente instaurar el heroísmo otra vez, ¿no? Es dónde está el heroísmo, ya no es posible el heroísmo caballeresco de la Amadís de Gaula o algo así, ¿no? Entonces, precisamente, y por eso lo grande que es ese libro, ¿no? De cierta forma está como la satirización de la idealización completamente, que para mí es Don Quijote, ¿no? Bueno, quito en serio. Hay una anécdota de Andrés Barba, un escritor español, tiene un texto de ensayo sobre la risa y sobre el humor que se llama La risa caníbal, donde tiene un texto sobre Charlie Chaplin y el gran dictador. Pues es que lo que pasa es que los nazis son paradigmáticos porque pues se pusieron así como el único horror, ¿no? Pero es fácil referirse a ellos como para decir, bueno, sí. Pero obviamente que el horror no para ahí, ¿no? Pero lo que digo es que al parecer Chaplin, después de enterarse de Nürnberg, de los procesos de Nürnberg y de ver el horror, dijo como, si yo hubiera visto esto antes, no hubiera encontrado razones para reír. Eso es un problema bastante grande. No tengo una respuesta para eso y que he pensado mucho, como conceptualmente también se puede pensar eso, de cómo se aplica eso en una generalidad de horrores, o sea, dónde aplica realmente esta incomodidad del horror como para poder recuperarse y poder como aliviar ciertas cosas y cómo donde no hay cabida para eso, ¿no? O sea, reírnos por ejemplo, de la escombrera en Medellín, pues no tiene ningún lugar, ¿no? Y la otra, que era la de la humildad. Yo siento que de cierta forma la humildad ahí desplaza la idea de culpa como algo que te para, sencillamente somos culpables y ya, como vemos en Alemania con la culpa de eso, que te para a decir, ok, Israel puede seguir cometiendo lo que quiera, ¿no? La culpa no es un sentimiento tampoco muy productivo. En cambio, la risa objetiviza, y eso es lo que el humor, la humorización objetiviza. Entonces ahí yo veo el hecho de decir, sí, o sea, yo también soy parte de esto, como un poquito, no excluyéndome ni quién tiene la culpa, porque la culpa también tienes la pregunta de quién es el culpable, ¿no?
Em, ¿Son los alemanes o fue Hitler? Em, ¿Quiénes eran los nazis realmente, no? Em, sí, de pronto podemos seguir hablando de eso. Pero muchas gracias, gran problema. Bueno, muchas gracias también. Mi pregunta se sale un poco como de algo tan académico y tal vez pienso más como de la condición humana. Tengo como Sí, dos preguntas más concretas como para saber qué claro. piensas, son un poco abiertas. La primera tiene que ver un poco con la compasión, como también la relación de como el humor o la comedia, que tanto Sí. pueden, y pues incluso hablando de la vergüenza, pueden esconder una falta de compasión, Ujú. como hacia la empatía. Y la otra pregunta es, llevándolo como a lo que ya se ha hablado como más cultura pop, el evento social, quisiera preguntarte si alguna vez has pensado o qué podrías pensar desde como todo lo que tienes en la cabeza de lo que es el evento social actual, que es el meme, Ah, que es algo, pues es como ok, actual y humano, ok, humorístico de alguna manera. perfecto, muchas gracias. La compasión me causa, gracias por la pregunta, me causa un poco de problemas porque con la compasión, cuando dices que muchas veces nos reímos, partes del hecho de que cuando uno se ríe no está teniendo o empatía o compasión con lo que se está riendo. Y no necesariamente, o sea, no necesariamente no hay siento yo como una apertura o un entendimiento de eso, sino cuando hay una identificación, hay una compasión y una empatía, claramente. Y esa es como mi base. O sea, entendemos a Don Quijote en su obtuso melancolismo, como para tomar cualquier cosa, porque es algo que reconocemos ser parte de ello, ¿no? De la desilusión total, el barroco y la falta como de, de, de perspectiva de futuro en la decadencia en ese entonces, no siento que esté excluida. O sea, yo difiero de ti. O sea, siento que en esa identificación y de hecho partiendo del hecho de que es precisamente la identificación lo que posibilita el humor, como lo entiendo yo, no está. Y lo de los memes trabajan obviamente con un sistema muy claro que es como el chiste. El chiste trabaja en una inmediatez de retención o de frustración de expectativas que tenemos. Entonces, por ejemplo, digo, ponen a alguien muy serio o por ejemplo el meme que salió ahorita de lo que pasó con los ministros y Petro que ponían la música de Comoda de Betty la Fea detrás, ¿no? O sea, esa incongruencia de encontrar esas dos cosas, pero esa incongruencia de dos cosas que de cierta forma tienen una similitud, genera obviamente casi muy mecánicamente el chiste. Y esa es otra división que yo diría, humor y chiste funcionan distinto, digamos, o sea, de hecho es algo que el mismo Freud lo trató también un poco diferenciadamente. Entonces va a eso, o sea, noto que trabajan, hay muchos muy buenos, hay muchos muy malos, como de chistes muy buenos y de chistes muy malos. Sí. ¿Qué tal, Camilo? Muchas gracias. Yo quiero preguntar por algo que de pronto ya dijiste, pero para ver si se puede, como Sí. nos metemos un poquito ahí. Y es porque aparte del humor como aquello que podría hacernos reír, a veces nos puede hacer más bien llorar. O sea, no hablamos tanto de humor como situaciones cómicas, sino de sentido del humor. Sí. Es un sentido que de una u otra forma solo tiene sentido bueno, en la redundancia, en la precariedad desde eh, el privilegio, no sé, de pronto es burla, pero el humor solamente se da ahí. Esa sería mi pregunta. Y si es una salida a la precariedad, ¿qué clase de salida es esa? Que en la medida en la que pueda ser edificante, que pueda ser no solamente para morir con la mano en alto, sino porque no se puede posicionar el humor ante, ya que dijeron escombrera, no quiere decir burlarse, sino lo peor de la humanidad, si es desde el humor, ¿por qué? Eh, ¿Por qué no una situación como esa, tal vez? No, no, sí, tal vez sí se podría, digamos, no sobre el hecho de la escombrera, pero por ejemplo se podría hacer un chiste sobre yo di la orden, el hecho cínico de Álvaro Uribe de decir yo di la orden, ¿no? Por ejemplo,
No, pero se podría humorizar, como decir, como, yo soy tan bobo como para... lo otro que quería decir, si uno en ese estado de humor llora, se ríe, se caga o cualquier tipo de cosa, esos símbolos traté de hacerlo ahí, no importa, como diferencio entre la risa como un signo o un símbolo, que además que es, o sea, uno no sabe, a uno se le escurren las lágrimas a veces, ni siquiera uno está triste, y esas cosas donde no hay, no, digamos que la causa no lleva a una, ¿qué? No, el efecto no lleva a una causa inmediatamente. ¿No? O sea, no es siempre porque hay humor que nos reímos, no es siempre porque hay tristeza que lloramos, ¿no? Diría yo así, o sea, los signos de la risa y del humor por eso son tan equívocos, de la risa y del llanto son tan equívocos, ¿no? Son ambivalentes, siento yo. Muchas veces, no siempre, hay veces son muy claros. Pero lo que digo es que no le pongo el acento ahí, sino le pongo el acento a una predisposición interna que se expresa de muchas cosas y ni siquiera tampoco riéndose ni nada. Pasa muchas veces, y eso lo digo con un argumento muy pragmático, en que estoy viendo una película que me parece muy chistosa, pero no me estoy riendo. O sea, no necesariamente estalla el signo, es lo que yo digo, que puede ser también muy equívoco. A veces nos reímos también porque nos sentimos amenazados o porque estamos nerviosos, que es todo lo contrario a estar relajados, ¿no? Que también es, a eso digo, la diferencia entre humor y signo o simbolización significa, o sea, significa algo muy importante, me parece. O sea, entender el fenómeno de la risa y el fenómeno del humor y de lo cómico como cosas que son distintas. El sentido del humor, diría yo, es cuando una persona es humilde, generalmente tiene sentido del humor. Pero eso es como lo que yo digo, o sea, la persona que realmente no está en tal estado en el que no le importa realmente, no siente vergüenza de pronto, y estás. Hola Camilo. Sí, Mario. Yo trataré de no ser muy francés y no hacer una teoría antes de hacer la pregunta, pero no prometo nada. Es que quisiera volver un poco a esta imagen, digamos, como esta figura del humilde que, digamos, acabas con Fernando Vallejo, y que claro que siempre, digamos, va a causar como cierta sorpresa pensar en Fernando Vallejo como alguien humilde, Sí. en la medida en que es alguien que escribe un texto como el de Darwin o un texto en contra de Newton, Sí. que uno dice, bueno, no parece un ejemplo, pero creí entender, si seguí como tu exposición, que precisamente la humildad está en ese ponerse un poco en el mismo nivel de persona y desde ese lugar pues poder lanzar, digamos, una propuesta, como tú decías, ¿no? Proponer una manera de resolver incógnitas que son pues de alguna manera irresolubles. Siempre vamos a estar preguntando sobre ciertos sentidos de la vida o de la experiencia, y claro, hay unas teorías que parecen como fijas y que tenemos que creer en ellas obligatoriamente, y acá un poco es donde viene mi pregunta, y es, ¿en qué momento esa humildad se vuelve tan arrogante como para poder decir, por ejemplo, que la Tierra es plana y que eso no cause risa, sino que cause como una respuesta seria? Es decir, hay gente que lo cree, Sí. pero no de una manera cínica, digamos, ¿no? Ni estética, digamos, o de una manera como ficcional, sino como una realidad, digamos, empírica, Sí. y que llega también, digamos, a niveles como los de Trump o los de Musk, que son capaces de lanzar afirmaciones que muchos podríamos decir no son ciertas y además son peligrosas y que nunca creímos, o por lo menos hace 20 años nunca, como Musk o como Trump, podrían haber llegado a la presidencia, y que solamente pensar eso era risible, ¿no? Sí. Lo de Trump en Los Simpson, ¿no? Eso daba risa, pero esa risa se volvió, digamos, realidad, y
y bueno, ya no produce risa, sino que produce temor. Entonces me preguntaba un poco cómo ese aumento pues, se convierte en un arma peligrosa. Sí, sí. A ver, yo diría precisamente que Trump y Milley no tienen humor. ¿Por qué? Porque precisamente no se sienten limitados. Ese es exactamente como una de las premisas importantes que me parece para ahí señalar. Es que ellos no pueden tener una perspectiva desde afuera. Ellos son la perspectiva, como estamos hablando ahorita en el café, como de la potencia ilimitada, de la seriedad absoluta. Es como, sí, no me va a coger ese territorio, y sí, pero porque pues sí, no es ningún chiste, ¿no? Desde afuera puede de cierta forma, como Hitler también desde la afuera de Chaplin, humorizarse esa imagen, pero ellos no se consideran chistosos y sus efectos son cero chistosos también, ¿no? Entonces lo que yo digo es que esas incongruencias son, o sea, yo precisamente parto del hecho de que estas figuras estética y retóricamente, Milley, Trump, Musk, están muy seguras de su ego. Y ese es el problema. Están muy seguras de sí mismos. No hay una exterioridad a ellos, sino ellos son la potencia. Entonces, cuando digo justamente ahí no lo hay, ¿qué hay en Vallejo? No, en Vallejo es un tipo allá que vive en una casa vacía, como un claustro, que vive con su perra. Y pues que más o menos como, más, o sea, él entiende que su limitación y su campo de acción o sea, es nulo, que sus textos ni siquiera los están leyendo los científicos. Sin embargo, dice, mi acto de humildad es decir, sí, yo tengo una posición acá y estos son otros humanos iguales a mí. O sea, el bajarles a ellos también, o sea, o como ponerse al mismo lado de la arrogancia de ellos, los nivela de cierta forma. Entonces yo digo, sí, precisamente ellos no son, pero esa es una muy buena pregunta. De hecho, me parece que todo lo que está pasando hoy, como estos monstruos increíbles que están en el poder de muchos países, pues hace que esta teoría de lo del humor y eso, y lo de la humildad, obviamente se pueda problematizar mejor, que son ejemplos muy claros en los que uno dice son payasos, pero realmente no lo son, o sea, son personas que carecen completamente de humor. Cami, gracias. Bueno, tengo varias cositas. Dale, pues. No voy a hablar como colombiana. Es decir, primero me echaré un rollito acá. Listo, entonces, Val Plumwood, ¿cierto? En El ojo del cocodrilo habla que el humor sostiene el relato del afuera. Voy a hacerles spoiler un poquito del libro, pues para las personas que ya lo conocen, Val Plumwood sufre un ataque de un cocodrilo. Entonces, como que mientras el cocodrilo la está atacando, está el ojo viéndola, entonces ella hace toda una reflexión después del ataque, sobrevive, y entonces ella dice como que, en ese momento ella como que hubo una inversión y ella lo que sintió fue como que, bueno, nosotros estamos dentro de la cadena alimenticia, el ser humano está en la punta y nunca nosotros como que no nos cuestionamos que nosotros podemos ser alimento para, Fácil alimento. sí, un alimento fácil, eso, para, digamos, para algunos animales. Entonces hace toda esta reflexión y mientras hablabas, y entonces esto de que el humor sostiene el relato del afuera, pensé en esa especie invasora, exótica de los hipopótamos. Que estamos hablando. Sí, que estábamos hablando, que yo te dije, ¿quién la trajo? La trajo un matón, Pablo Escobar. Entonces pensé en ese momento como que, bueno, Val Plumwood nos está diciendo como que, ¡jue madre! Estamos jerarquizando, pero podría yo decir, todo lo que hizo Pablo Escobar fue desjerarquizar, porque él trajo esos hipopótamos para que se comieran a unos seres humanos. Entonces yo podría decir, ¿qué pasa ahí? Podría ser para alimentar. Entonces, ¿yo qué podría hacer? En esa medida, y te hago la pregunta, ¿el humor es objetivo? Te dejo eso ahí, pues te dejo como todo este dilema. A ver, no,
No es Sí, objetivo, no es pues porque eso fue lo que dijiste ahora, entonces como que te dejo todo eso ahí, yo digo como que bueno, pienso a todo ver, esto ahí. lo de la, no, a ver, sí, sí es objetivo, pero no es objetivo la causa que nos lleva a uno al humor, o sea, de cierta forma. Obviamente que yo sí siento que hay algo así con lo cual nosotros podemos comunicarnos y estar de acuerdo en que existe algo así como un estado de humor. De cierta forma tiene un grado de objetividad en el hecho de que es algo a lo que podemos señalar, ¿no? Ocurre en estas situaciones tal y tal y tal. Pero digamos que el humor, mucha gente dice como, no, entonces el humor es objetivo, entonces todo lo que tiene que ser chistoso, entonces a todo el mundo le parece chistoso. No, porque ahí está la diferencia con la comedia. O sea, la comedia es una característica que se puede aplicar o no a ciertos productos, pero el humor es un estado que muchos animales también y muchos seres vivos no humanos tienen. O sea, ese es, digamos que sí diría que hay como hay una realidad de eso, sí o sí, no lo definiría. Una realidad material, digo. Bueno, sí, dale. Sí, lo siento. Escriban Bueno, ¿cómo es? Sí, todas las preguntas y comentarios y críticas y chistes que quieran ahorita. Sí, no, igual la puedo hacer después, pero sí, ya me puse nerviosa. Pero no, yo tal vez quería nada más señalar que como que hay una respuesta inmediata de asociar humor y burla, ¿verdad? Como que siempre pensamos que si hay risa, hay burla y hay alguien afectado, ¿verdad? Y luego lo otro es como pensando un poco en la comunicación entre comedia y tragedia en el sentido clásico, digamos, pensando en Aristóteles, pues, y también pensando en el movimiento Dada, que es un movimiento que surge, ¿verdad?, en el contexto de la guerra y como una reacción frente a la guerra. Pues la reacción del Dada es romper con el lenguaje y la narrativa, ¿verdad? Y yo creo que tal vez ahí hay como algo bastante interesante o útil para tu concepto de humor, precisamente porque el humor es ese momento o la parte, digamos, trágica de la comedia, es que, o más bien en toda comedia hay algo trágico, porque lo que propicia la risa, y yo creo que por ahí también va ese señalamiento de Bergson, es que muestra lo mecánico de algo, y en esa mecanicidad aparece el carácter, sí, como de la risa humorística. Claro. Y entonces yo me preguntaba un poco sobre, en estas referencias que usabas, o sea, todas las referencias que usaste un poco sobre las bacterias tienen que ver con volver a contar la historia. Y a mí me interesa mucho el problema de la historia, y en el sentido con la tragedia y la comedia, es cómo el humor irrumpe precisamente la estructura aristotélica que permitiría desatar un cambio en esa noción de la catástrofe y en el pesimismo en el cual estamos como sociedad, ¿verdad? Un poco sobre eso de cómo el humor podría ser un lugar de la utopía y no de la catástrofe. Sí, total. Hay algo, por ejemplo, muchas gracias, Rocío, en la comedia tradicional, por ejemplo, lo que hace mucho énfasis Miker es que precisamente la tradición de la comedia termina siempre con el matrimonio, con la fusión, con el vínculo. Se podría decir reproducción, pero pues no digo con el vínculo, con el desordenar las cosas, no con una vinculación teológica, narrativa en ese sentido, sino con algo que dice, ok, nos vamos a arrange, nos vamos a organizar acá y llegamos a tener un pacto. También está esa parte y lo que me decías de lo maquínico y de lo de Bergson, que también habla sí, de esa inercia, dice, vemos esa inercia. Ahí también, digo yo, está la generalidad social, porque ahí se ven también, por ejemplo, de la moral, de caemos en estas torpezas de seguir ciertos mecanismos y no nos hacemos una vida que esté realmente de acuerdo con una convivencia y para sobrevivir, ¿no? Que es como romper con ciertas narraciones hegemónicas también de ciertos entendimientos trágicos de no solo de lo que ocurre en la historia, sino también personal, de cómo llevas tú la vida, ¿no? Que eso me parece también importante señalar.
Dada, miraré un poquito más sobre el humor en Dada para ver si me... Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, no, igual la escribí para ser un poquito más claro y está cortica, en verdad, y es, ¿qué lugar ocuparía el humor negro en el cuerpo teórico y estético del humor que planteas? Porque, Sí. bueno, yo acá me permití pensarlo un poquito y siento que es un humor que en su propio término, por un lado, implica como una no humildad, siendo como cierta estratificación moral, apelando a una categoría racista, como decir blackmail o referirse a un patrón como negrero en vez de decir explotador, pero además siento que el humor negro tiene la función de permitir o legitimar desde el humor, entre comillas, la ofensa o la opresión o el matoneo. eh, y sí, siento que ese es como el debate, por ejemplo, con el humor de Fox News, que ellos lo defienden como una forma de ponernos a todos en el mismo plano, pero es una, y es como una forma de inclusión en teoría, pero también es violenta y nos aleja Sí, sí. del propósito de restauración que creo que se plantea en una tesis como la tuya, y es que el humor y la humildad son una posibilidad afectiva para la reconstrucción social y ecológica, pero el humor negro termina es legitimando cierta forma de opresión y de No. matoneo, ¿no? Ah, ¿O cómo sea, sería? no. ¿Cómo sería? No, es que lo que yo digo es que si hay ciertas cosas que se pueden, que llevan a la risa y a la burla, que yo diría que no son humor, precisamente, como eso. O sea, no solamente, y de hecho ayer estaba hablando con una colega de la Nacional nuestra y me habló de Fox News, tengo que revisar esa cosa, pero ya me lo puedo imaginar. Lo que quiero decir es que la sorna y la burla deberíamos concebirla como otra cosa. Y eso también Simon Critchley en On Humor, que es un texto donde él recoge varias teorías y varias aproximaciones al humor, dice que es un problema. Es eso, consideramos eso humor o no, precisamente. Aquello que se burla o que lo que mantiene, lo que trata es de segregar y no de unir. Pero ese no es toda la tradición de cuando se encuentran muchas personas a reírse por algo. O sea, no digamos que el humor siempre es así o que es lo uno o lo otro. Yo diría más bien, no, sí, el humor es lo uno y no lo otro. Lo que digo no es que el humor incluya lo otro, no, eso bajo mi premisa, de cierta forma me parece que no es humor, que existe una cosa así como la sorna y la crueldad que va atada a la risa, históricamente y muy clara, ¿no? La risa de la crueldad. Muchísimas Como, gracias. de pronto una cosa como un chiste malo de Agustín Laje que salió diciendo que cuando ganó Trump, que le pareció muy chistoso a mucha gente, obviamente no me parece, que dijo que ver a los zurdos llorar era como para alquilar balcón. Está muy bueno. Pues en ese sentido, esa es la idea de humor que tiene esa gente, digo yo. Muchísimas gracias. Gracias por venir nuevamente. Gracias, Camilo. Gracias a ustedes.